quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón, que le intitulé Venciendo la cobardía. Y tengo dos objetivos el día de hoy. El primero es que logremos identificar qué es la cobardía. Y me refiero a qué es la cobardía ante la perspectiva bíblica, ante los ojos de la palabra de Dios. Porque a veces nosotros tenemos conceptos que hemos aprendido en nuestro día a día o que relacionamos conforme a la cultura que nosotros tenemos. Y lo siguiente es que nosotros tengamos las herramientas de aprendizaje para vencer la cobardía. Ahora, hubo una plática una vez en la escuela donde un maestro estaba hablando de cuál era el peor sentimiento de todos. Y bueno, muchas personas empezaron a opinar diciendo pues cosas similares como el odio. Otras personas mencionaban que el orgullo. Y entre todas estas palabras que las personas decían, el maestro hizo un alto y dijo que el peor sentimiento para él era el temor. Porque hay gente que hace cosas por odio, hay gente que hace cosas por amor, hay gente que hace cosas por orgullo. Ninguna de aquellas cosas está bien, pero decía que el temor era lo peor porque te paraliza ante diferentes circunstancias. Y lo peor de estar paralizado es que empezamos a enfrentar la frustración y con ella viene la amargura de corazón. Entonces, hay algo que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Fíjense que otro nombre de este libro es el libro de las revelaciones y la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús se nos revela, hay algo que nos quiere mostrar. Y qué importante ser confrontados con lo que piensa Dios, porque a veces nosotros adaptamos lo que leemos, pero es importante ver la perspectiva bíblica sobre unos temas importantes como es la cobardía. Y fíjense, en el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y por qué leo todo este versículo? Y a pesar de que habla de una situación de condenación, de juicio, ¿por qué lo leo? No por hablar del juicio, sino por hablar de la perspectiva bíblica. A diferencia de lo que muchos de nosotros pensamos, la cobardía no la vemos como un pecado, sino a veces la cobardía la vemos como una etapa que nosotros pasamos en nuestra vida y que está relacionada con el miedo. Ahora, fíjense que este libro lo presenta como el principal pecado dentro de una serie de pecados que a nosotros podemos considerarlo menores o más escandalosos o peores que otros. Pero en la Biblia tiene una lógica bíblica. ¿Y cómo comienza hablando de la cobardía? Ahora, ¿qué es la cobardía según la palabra de Dios? La cobardía, según la palabra de Dios, es la falta de valor, la ausencia de valor o la ausencia de valentía para defender tu fe. Es bien importante el entender el significado bíblico. Fíjense que la Biblia te va a poner la cobardía como la ausencia de fuerza, la ausencia de valor para defender ¿qué? Nuestra fe. Qué importante es ver la perspectiva bíblica. Porque cuando nos referimos a fe, no solamente estamos hablando de una área que tiene una connotación religiosa, sino estamos observando que para todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos fe. Más adelante voy a volver a retomar este tema, pero uno necesita fe para defender lo que uno cree o las posturas que uno tiene en su hogar. Y hay veces que nosotros nos dejamos intimidar por diferentes cosas. Y yo he entendido que el valor
no es la ausencia de miedo, sino es la fuerza que te ayuda a enfrentarlo. Y hay un valor del hombre y hay un valor que proviene de parte del Espíritu Santo. Más adelante voy a volver a tocar este tema, pero yo tengo en este momento una convicción, y esas convicciones vienen a través de la fe. En mi punto de vista personal, yo he tomado la decisión de no permitir que a mi hija lo forme otro padre, porque sé que Dios me ha entregado ese valor de poder cuidarla. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno defiende lo que ve valioso. Y hay personas que ceden su educación al internet, que ceden la educación a otras personas que le eduquen otra gente. Muchas personas han preferido dejar un hogar y dejar el cuidado de su familia a otras personas. Yo defiendo en fe lo que sé que es valioso. Yo sé el valor que tiene mi esposa, sé el valor de lo que tiene servirle al Señor, el pastorado. Yo le pido a Dios que nunca me permita ser un predicador de aquellos que se quejan y que suben videos. Oh, qué difícil es ser pastor, es solitario. Por favor, es el honor más grande servirle al Señor. Uno puede pasar por diferentes problemas, pero el valor de contender con nuestra fe es lo que nos hace ser valientes y enfrentar con gozo cualquier prueba. Es lo que yo he decidido. Y por eso la Biblia nos va a hablar que la cobardía es la ausencia de valor para defender nuestra fe. Porque sentimos a veces que nos falta la fuerza en momentos determinantes en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de aquellas cosas que sentimos que nos restan fuerza o valor para enfrentar diferentes circunstancias se debe a aquellas áreas de nuestro corazón que encubren ciertos temores. La Biblia nos va a hablar acerca de grandes ejemplos de cobardía que nos dan grandes enseñanzas, y voy a enumerar 3. El primero son los espías que Dios les había entregado esa tierra prometida, y ellos observaron con sus propios ojos que la tierra era buena, pero nos vamos a dar cuenta que ellos sintieron cobardía, no querer pelear, a pesar de que Dios ya les había dado la conquista de algo. Eso lo podemos ver como cuando uno le resta valor y no contiende con su fe aquellas cosas importantes como lo es una célula. Vemos el segundo ejemplo de lo que es la cobardía, y vamos a ver al rey Saúl, cuando por temor al pueblo decidió ofrecer un sacrificio al Señor que él no le había pedido. Y cómo a veces nosotros podemos ceder ante las exigencias de nuestro círculo interno. Y la Biblia nos va a mostrar muchas veces lo que es valentía. Y muchas personas que fueron probadas con personas cercanas, como Job, cuando su esposa le dijo: maldice al Señor y muérete, pero él tuvo que enfrentar con valentía diciéndole aquellas palabras que confrontaban la fe de su mujer. Y a veces nosotros nos dejamos intimidar por aquellas voces de nuestro alrededor. Y el tercero, vamos a darnos cuenta de las diferentes luchas que enfrentó el apóstol Pedro en el día de la aprehensión de Jesús. Y el día de hoy quiero centrar parte de este mensaje en el desarrollo de la vida del apóstol Pedro y cómo Jesús intervino. Quiero el día de hoy que notemos algo bien importante, ya que los ejemplos de cobardía que en este momento acabo de mencionar nos van a ilustrar algo: la naturaleza de la cobardía y cómo es una fuerza que nos paraliza, impidiéndonos actuar con valentía. Fíjense, es una fuerza que nos impide actuar con fe y valentía. Ahora la Biblia nos va a enseñar algo: que la cobardía no solamente afecta a las personas de una forma individual, sino que también tiene consecuencias en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Quieren que el mal triunfe? Hace falta que la gente buena se quede en silencio. La cobardía no solamente repercute en la persona, sino también en nuestro entorno. Y también tiene consecuencias en el
en la misión y en el llamado que Dios nos hizo de una forma personal. Ahora quiero hablar acerca de 3 puntos importantes sobre cómo se disfraza la cobardía en nuestro día a día. Y después de estos 3 puntos quiero ministrar a la iglesia. Así que voy a ser conciso. Si tienen dónde apuntar, apunten. Voy a citar varios textos bíblicos que me gustaría que también después los pudieran leer, porque la palabra de Dios es aquel martillo que quebranta la roca. O sea, la palabra de Dios es aquella fuerza que transforma nuestra vida. Y por eso quiero hablar de este primer punto, y es que las apariencias engañan. Dile a la persona que tienes a un lado: las apariencias engañan. ¿Y saben por qué lo sé? Porque yo muchas veces he actuado con apariencias. Yo sé lo que es estar sentado a veces en un lugar cuando tienes discusiones con tu esposa. ¿Cómo está, pastor? Y siento un pellizcón aquí, ¿no? Y sonríe uno. Seguramente, y no es por exhibir a nadie, pero seguramente a veces no venimos en la mejor condición. Venimos peleados, enojados, y te encuentras al pastor o a otras personas y sonríes. Porque las apariencias, ¿qué? Engañan. Y muchas veces lo peor de ese engaño que nos dan las apariencias es que somos tan buenos para engañar que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos hemos sentido que la culpabilidad de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es lo externo y no lo interno? Por eso no quiere decir que el diablo no ejerza un poder en contra de nosotros, pero también debemos de darnos cuenta, y cuando me refiero a un poder es que ejerce una influencia para hacernos caer, no que tenga parte ni suerte en nuestra vida. Pero es cierto también que nosotros siempre buscamos un culpable, y a veces sentimos que estamos bajo una maldición. No, pastor, yo me encuentro bajo una maldición porque de todos mis trabajos me han corrido. No tengo amigos ni amigas. Me he divorciado 5 veces y todos tienen la culpa, menos yo. Y ahí no es una maldición. Es que hay veces que tenemos que entender que las apariencias, ¿qué? Engañan. Y esto le pasaba al apóstol Pedro. Fíjense que a veces nosotros no nos damos cuenta que honramos lo que tememos. Y hay muchos de nosotros que confundimos ser extrovertidos con ceder bajo la tentación de la cobardía o de la intimidación. Y hay gente que es extrovertida y que tiene una apariencia de valiente, pero muchas de sus reacciones están relacionadas con el temor que siente. Y por eso vemos a personas reaccionar agresivamente, violentamente. Vemos personas que no se quedan calladas, que tienen frases como: yo no me dejo de nadie, y conmigo no me van a tratar como otras personas, y a mí nadie me va a hacer menos. Este tipo de frases a veces denotan la frustración que tenemos porque nos sentimos intimidados bajo diferentes circunstancias de nuestra vida. Pedro, en el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 10, nos va a enseñar cómo él, a pesar de estar aterrado, sí vemos que reacciona violentamente tratando de matar al siervo del sumo sacerdote, y terminó cortándole una oreja. Porque imagínense, ¿qué tino tenía Pedro si es que le quería cortar la oreja? Realmente él quería matarlo. Nuestras reacciones hablan de nuestras inseguridades. Nosotros a veces por apariencia tomamos compromisos y actuamos de formas diversas con tal de ocultar aquellas cosas que tememos. Por eso a veces iniciamos compromisos, tomamos deudas, aparentemente basado en buenas intenciones, y sentimos que Dios nos abandona cuando estamos en el desarrollo de ellas. Pero es que hay cosas que no las hicimos en fe, las hicimos por apariencias. Yo un día hablaba con una persona y me decía: ya me quiero casar. Le hago: ¿te quieres casar? Entonces salte de una vez de tu casa, renta un departamento y de una vez. Sí, pastor, yo lo hago y todo. Le dije, y le empecé todavía a motivar más. Pero de una vez salte, de una vez busca trabajo, y de una vez pídele matrimonio y compra el anillo y compra tal.
Y me dijo, sí, hoy mismo lo voy a hacer. Y le dije, ¿sabes que lo que estás haciendo está mal? Y me dice, ¿por qué, pastor? Porque todo lo que te estoy diciendo te estoy retando y tú vas a hacer algo que Dios no te llamó a hacer. Le digo, pero para que veas cómo muchas veces el diablo te provoca a hacer cosas que Dios no te llamó a hacer. Y no porque yo sea el diablo. Yo le quería dar una lección, pero ¿cuántas veces nos metemos a hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer? Por aquella apariencia de sentirnos que somos fuertes. Y a veces ocultamos esas inseguridades. Vamos a ver el segundo punto, que vamos a ver las verdaderas motivaciones de Pedro. Y la pregunta es, ¿cuál es tu verdadera motivación de estar aquí? ¿Cuál es tu verdadera motivación de escuchar la palabra de Dios? Y no solamente me refiero a un punto espiritual como el que el día de hoy estamos viendo, sino en cada área de tu vida. ¿Cuál es tu motivación frente a tu familia? ¿Cuál es tu motivación frente al ministerio? ¿Cuál es tu verdadera motivación frente a tus finanzas? Porque en Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos va a hablar acerca de un tema que no está relacionado como a veces lo manejamos a los sentimientos, sino a las intenciones del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? ¿A quién le está pidiendo que lo guarde? A nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando hablamos de guardar nuestro corazón, es guardar aquellas intenciones, el por qué hacemos lo que hacemos. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que Pedro fue cobarde en el momento de negar a Jesús 3 veces delante de la sierva del sumo sacerdote, porque las intenciones de su corazón revelaban lo que él verdaderamente amaba. Y es que en Lucas capítulo 22 versículo 24 al 30 nos va a hablar que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, fíjense ese contexto de esa historia, porque Jesús en la última cena, imagínense todo lo que tenía en el corazón, y a pesar de que él era Dios, seguía enfrentando diferentes situaciones como hombre, se sentía angustiado. Y mientras él sabía lo que iba a pasar, sus discípulos peleando en quién era el mayor. La verdadera intención de Pedro nos va a arrojar un supuesto escenario. Seguramente en esa lucha de egos, Pedro decía, yo caminé sobre el agua. No, yo soy mayor porque ustedes ni esposa tienen, yo sí tengo esposa. Y yo lo dejé todo. Y muchas cosas de las que hacemos, en nuestra intención no está un verdadero amor y genuino hacia el Señor, sino demostrarles a los demás de lo que somos capaces. Muchas de esas intenciones a veces en nuestra familia no es realmente un amor genuino y sincero por la esposa o por los hijos, sino demostrarle a los demás que sí sacaste tu casa adelante. A veces el amor no es genuino al ministerio. Realmente no amamos a las personas ni amamos a Jesús como lo deberíamos de amar, sino que realmente nuestras intenciones de ese sacrificio es demostrarle a todos que nosotros sí pudimos hacer algo en esta vida, que nosotros también podemos predicar. Y a veces las intenciones son engañosas. Hubo algo que ocurrió esa noche en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, del versículo 61 al 62, donde Jesús fija sus ojos en Pedro. Pedro había discutido con el Señor esa noche diciéndole, Señor, mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y todavía Pedro discutiendo con Jesús, no es cierto, Señor, te estás equivocando, mi vida daré por ti. A veces nosotros vemos en esta última parte de la negación de Pedro hacia Jesús como si fuese un cobarde, pero realmente Pedro nos va a demostrar otra cosa anteriormente, porque
Recordemos que Pedro, tristemente nosotros vamos a entender algo que ocurrió en ese momento. El sumo sacerdote llega con un grupo armado. Ese grupo armado era un grupo armado ilegal, porque en aquel momento las personas civiles no podían portar armas porque estaban sometidos bajo un imperio romano. Entonces prácticamente a Jesús le dieron un levantón. Realmente fue eso. Llega la gente con armas, con antorchas. Era un grupo ilegal. Recuerden que los romanos ni sabían que iban a prender a Jesús. Y Pedro, yo creo que Pedro había crecido en el barrio, ¿no? Porque saca su espada y frente a todos, ¿no? Imagínense, era un grupo grande. Intentó matar a una persona con tal de defender a Jesús, y a pesar de que sus acciones eran buenas, sus intenciones denotaban algo incorrecto. Y hay veces que nosotros podemos sostener ciertas mentiras, sostener ciertas posturas. Pedro había sostenido diferentes posturas, pero su valor quedó extinguido cuando lo que hacía quedaba relacionado con su identidad. Y es que el valor de muchos de nosotros queda extinguido cuando lo que hacemos o lo que producimos define nuestra identidad. Yo le sirvo al Señor. Yo he amado lo que Él ama. Es un honor muy grande para mí el ser pastor y el pastorear, el predicar. Amo a la gente, pero no amo más lo que hago que a Dios. Ni tampoco lo que hago me define como persona. Yo le comparto a la gente, pero ni el título, ni las posesiones, ni las células que uno pueda tener te van a definir a ti como persona. Lo que te valida no es lo que haces, lo que te valida es quién eres en Jesucristo. Y Pedro en ese momento, seguramente en su vida él había vivido rechazo. Seguramente él fue escogido ya en una edad más avanzada que los demás apóstoles. Seguramente él quería demostrarle a todos que a pesar de su edad sí podía. No sé si vieron la pelea de Tyson contra este youtuber, pero la verdad, por demostrar que él podía. Y a veces quedamos en vergüenza por demostrar cosas que no le tenemos que demostrar a Dios, porque Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Ahora quiero pasar al último punto. Y qué importante es reconocer nuestra debilidad. El problema de Pedro no era que tuviera temores. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? El verdadero problema no es que estemos pasando por diferentes pruebas o que hemos cedido a diferentes cosas en nuestra vida. El verdadero problema es que nos cuesta trabajo ser sinceros con lo que batallamos. El problema de Pedro no era tener en su corazón lo que tenía, sino que él se aferraba a una negación de lo que realmente sentía. Y la armadura del cristiano comienza con el cinto de la verdad. ¿Y cuántas veces nos cuesta trabajo ser honestos con nosotros mismos, con Dios? Nos cuesta trabajo. Saben, yo veía un último estudio de un grupo de científicos que estudiaban la mente del ser humano y cómo la mente del ser humano no está preparada para aceptar tanta verdad. Regularmente, cuando uno está en una consejería de matrimonios o de padres a hijos y el hijo le dice o el padre le dice al hijo, el padre le dice al hijo: es que él es bien sucio, deja todo tirado. No es cierto, no es cierto, mamá. No acepta tanta verdad. Pero si el hijo le dice al papá: tú siempre gritas. Ay, no es cierto, ¿cuándo te grité? No es cierto. Y así nos pasa en todas las áreas. A veces discutimos con Dios: Señor, pero si te he entregado todo. ¿Cuál todo? Si vienes hasta de malas, te estás durmiendo. No, Señor, pero aún de malas si vengo y te sirvo, ¿y por qué no me concedes lo que te pido? A veces nuestro cerebro no está diseñado para aceptar tanta verdad. Esa verdad de su palabra que transforma nuestras vidas. El problema de Pedro y el problema de muchos de nosotros, mi problema también ha sido cuando me cuesta trabajo aceptar con lo que batallo. Y Pedro
buscaba demostrar que no era cobarde, pero por dentro se estaba atemorizando. ¿Saben por qué? Porque hay una razón por la cual Pedro no pudo hacerle frente a su último examen, a su última prueba. Y es que Pedro había sido valiente para hacer muchas cosas. Durante 3 años con el Señor Jesús había caminado y lo había dejado todo. Marcos capítulo 10 versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro había sido valiente para seguir a Jesús y caminar sobre el agua. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro había sido osado para defenderlo delante del sumo sacerdote y delante de la gente que venía a aprender a Jesús. En Juan capítulo 18 versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pero aquel hombre que hizo grandes hazañas, ¿cómo fue que se acobardó delante de la sierva del sumo sacerdote a tal punto que negó a Jesús 3 veces? Y es que él no pudo sostener esa mentira porque hay algo que le ocurrió a Pedro. Él no pudo seguir a Jesús porque hay una condición para seguirlo a él. Y la respuesta viene en Lucas capítulo 14 versículo 26 al 27. Si alguien viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Discípulo no es aquel que sabe, sino aquel que practica y sigue al maestro. Él no pudo seguirlo más allá del patio del sumo sacerdote, porque en su corazón él había renunciado a todo. Renunció a su esposa, renunció a su trabajo, renunció a su geografía, pero había algo que no había renunciado y que fue revelado en su corazón en el momento decisivo. Entre escoger su vida o la del Señor Jesús, él se dio cuenta que amaba a Jesús. Lo amó para seguirlo, lo amó para caminar sobre las aguas, lo amó para dejar a su familia, pero no lo amó más que a él mismo. ¿Y saben por qué a veces no crecemos? ¿Saben por qué a veces sentimos cosas repetitivas? Porque si amas a Dios, pero te amas más a ti mismo. Y ahí es la razón de tus temores. Ahí es la razón de tus inseguridades. Ahí es la razón de tus fracasos. Si amas a Dios, si le sirves, pero te amas más a ti mismo. Y por eso vamos a ver algo muy valioso. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 18. Muchos tenemos hazañas de lo que hicimos en el pasado, y si no hemos podido conseguir más ni conquistar más, es porque no hemos sacrificado ese amor que Dios nos pide. Ahora, realmente eso no nos damos cuenta en primera instancia. En la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Qué quiere decir este texto? Fíjense que Pablo sintió en ese momento una sentencia como de muerte. Y es que realmente, ¿sabes dónde te das cuenta quién eres tú? Cuando enfrentas aquellas situaciones donde te hacen perder la esperanza, donde tú no puedes ni meter las manos. Por eso a veces Dios nos prueba en esos instantes de desierto, donde sentimos que las cosas se salen fuera de nuestro control, porque nosotros estamos acostumbrados a quererlo hacer todo en nuestras propias fuerzas. Denme un mapa y yo voy a construir lo que me pidan. Y posiblemente para todo, algunas personas son buenos para salir adelante en diferentes áreas de su vida. Pero ¿por qué con Dios les cuesta tanto trabajo? Porque Dios te lleva al límite para que te definas. Pero no vas a poder seguir más adelante
hasta que le entregues todo a Dios. Hay una forma de salir adelante. Porque ¿cuántos de nosotros estamos en esos tiempos de decisión y de definición? Ahora hay una sola forma de vencer la cobardía. ¿Cuántos de ustedes han sentido que no van a poder en diferentes áreas de su vida? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han sentido que no van a poder en el área familiar, ministerial, financiera? Y quiero decirles algo: no van a poder, porque no hay algo en ustedes que tengan para vencer. Porque uno no vence por lo que tiene en sus manos o por la fuerza que tiene interna, sino que uno vence cuando el Señor Jesús actúa a través de nosotros. Hay una sola forma de vencer y hay una sola forma en la que cada uno de nosotros podemos salir victoriosos: a través de la prueba. ¿Y saben cómo se llama eso? Morir. ¿Cuándo han visto a una persona en un féretro que se despierte y diga: ay, no me puedo morir porque tengo que pagar la luz? Así, convención. Ay, no. Mis hijos dejaron prendida la luz. Ay, no me voy a parar a apagarla. ¿Cuándo han visto un muerto? ¿Saben por qué? Porque hay algo que nos pide Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, la única forma de hacerle frente a las finanzas, al área familiar, a diferentes áreas de nuestra vida con valentía, se define de una forma: muere delante de la cruz y deja que el Señor Jesús viva a través de ti. Esa es la solución, y estoy seguro que si tú le entregas tu vida al Señor, Él vencerá por ti. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora concluyo con esto. La cobardía debemos de verla como es un pecado. Un pecado terrible que radica en no tener el valor para defender lo que es valioso, o sea, nuestra fe. Es necesario que examinemos bien nuestras acciones y motivaciones para poder reconocer nuestra debilidad, rendírsela al Señor, y Él nos hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres el día de hoy? Quiero invitarte a que te coloques de pie.